Buenas y bienvenidos aquí un día más al canal de Mar de Curiosidad. Hoy vamos a seguir con nuestro temario de tecnología para las oposiciones de tecnología, bueno, las oposiciones de secundaria para la especialidad de tecnología en educación. Muy bien. Si habéis seguido los temas hasta ahora, recordad que tenemos 71 temas, vamos por el número 25, así que nos empezamos a acercar peligrosamente a la mitad de los temas. Y este sería el último tema que tenemos sobre dibujo técnico propiamente dicho. Este tema ya no se basa en cómo hacer una vista o demás, sino que ya se basa en temas de normas y todo lo que comprende el hacer un buen dibujo técnico. Así que bueno, hoy va a ser un tema un poquito más largo, un poquito más cañero de lo que estamos acostumbrados en estos últimos temas, pero menos basado en conocer cómo hacer las técnicas de dibujo y más basado en conocer cuáles son las cosas que tiene que tener un buen dibujo técnico. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya. Y después justamente saludar a la gente que está y que ha estado hoy en el directo, que hoy ya sabéis que hemos hecho un directo un poquito más. Muy bien, venga, empezamos. Muy bien. Hoy vamos a hacer el temario de normalización, simbología en dibujo técnico. Muy bien, vamos a ello. Vamos a ello, que tiene bastante cachondeo. Muy bien. Normalización, normas DIN, UNE e ISO. Recordad que UNE significa una norma española, ISO International Standard Organization y DIN eran las normas europeas, ¿vale? De conceptos básicos de normalización, rotulación normalizada, líneas normalizadas, escalas y formatos, las escalas, los formatos, la acotación, definición y principios generales, elementos de acotación, es decir, cómo se acota correctamente un dibujo técnico, definición y principios generales, elementos de la acotación, y después los sistemas de acotación, acotación de elementos geométricos, y después cómo lo vamos a hacer, y acotación en elementos geométricos. Es muy técnico, muy concreto, ¿vale? No nos vamos a perder mucho ahora. Venga, vamos a hacer la introducción. Dice: el dibujo técnico es un lenguaje universal utilizado en la creación de objetos en la técnica. ¿Qué quiere decir con que sea universal? Que en todo el mundo, para que sea un dibujo técnico, se hace igual. Se siguen las mismas normas. Dice: como herramienta del lenguaje sirve de comunicación para transmitir información entre quienes lo utilizan y se rige por una normativa. Es lo bueno que sea estándar, que si cada uno dibujase de una manera diferente sería un auténtico desastre. Una norma es una regla para establecer un orden en la actividad técnica, es decir, el cómo se tiene que hacer algo. La normalización es un conjunto de reglas, datos y signos, recomendaciones, medidas para unificar, simplificar y tipificar los proyectos de la industria y la ciencia. Buenas gentes de bien, buenas, Víctor. Dice: los países han creado un código común que permite que la información sea legible en todo el proceso de la industrialización. ¿Por qué? Porque si yo hago un dibujo técnico en un país y lo envío a fabricar a otro, si el proceso no se hiciera igual, si yo le paso esos planos, la gente de ese país no sabría hacerme mi dibujo y seguramente me cometería muchos errores, así que es algo que no me puedo permitir, claramente. Muy bien. Dice: la normalización de las reglas debe de respetarse para facilitar la comprensión durante el proceso de dibujo, como por ejemplo la reproducción, manejo, escritura, doblado, plegado, archivado, despiece, acotación. Fijaos que se habla mucho del dibujo en formato papel, ¿vale? Hoy en día tendríamos que hablar más de en qué formato se guarda el documento, con qué programas se trabaja, con qué tamaño se guarda el documento, etcétera, etcétera. Dice: de este modo la industria puede interpretar cualquier proyecto técnico, ¿vale? Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo me voy con Solid Edge a una empresa, a lo mejor esta empresa no puede trabajar con un documento que me venga en formato, por ejemplo, CAT, ¿vale? Muy bien, voy a bajar un poquito la música. Muy bien. Dice: normalización, normas DIN, UNE e ISO. A ver, dice: conceptos básicos de la normalización. Dice: la palabra norma, esto ya lo hemos visto en anteriores temas, cuando hablábamos de las normas de prevención de riesgos, cuando hablamos de la norma 22000, del tema de la alimentación y demás. Dice: la palabra norma proviene del término latino normum. Significa regla a seguir para llevar a un fin determinado. Por ejemplo, cómo hacer algo. El concepto de la normalización
se puede definir como las reglas que unifican y ordenan lógicamente una serie de fenómenos. Dice, la normalización es una actividad colectiva orientada a establecer solución a problemas repetitivos y tiene una influencia determinante en el desarrollo industrial de un país al potenciar las relaciones e intercambios tecnológicos con otros países. ¿Por qué? Porque si mi proceso de normalización no está bien llevado, lo que me va a pasar a mí es que cuando empiece a hacer mis proyectos técnicos, nadie los va a saber leer. Y eso es un problema grave. Eso es un problema que me va a dar bastantes quebrados de cabeza. Espérate. A ver. Dicho. ¿Vale? Dice, la normalización es una actividad colectiva, tal. Ok. Dice, en definitiva, la normalización engloba el conjunto de reglas, normas, destinados a especificar, unificar y simplificar las características de los elementos que intervienen en forma de magnitud en aplicaciones científicas y tecnológicas. Por ejemplo, dibujo técnico para arte pues no tiene normas como tal, ¿vale? No tiene este concepto de normas universales inmodificables y tal, ¿vale? Dice, especificar es fijar de forma precisa las dimensiones y los materiales. ¿Qué quiere decir? Que si yo especifico algo, no lo puedo después variar en otra parte del proyecto. Caso. Yo elijo el material en el que tiene que estar hecho este submarino. No lo puedo cambiar. Si lo cambio, a lo mejor el peso es demasiado elevado y después ese submarino no emerge con la velocidad que habíamos quedado. Tengo que acabar cambiando el puerto de Cartagena y se me retrasa el proyecto 12 años. He hecho un caso aleatorio, no tiene por qué ser real, ¿eh? Pero bueno, puede pasar. Unificar es adaptar las medidas para que resulten productos intercambiables y reducir así las gamas de fabricación, de modo que se pueden realizar agrupaciones de elementos semejantes. Simplificar, según la terminología aplicada en normalización, es seleccionar los productos que reúnen las características más convenientes y relacionarlas al máximo, a fin de obtener formulaciones más sencillas. ¿Por qué me pasa esto? Porque si yo empiezo a coger 20.000 tipos de productos, hacer mi producto cada vez se vuelve más caro, porque es muy complejo. Es demás, la complejidad es algo que intentamos evitar, ¿de acuerdo? En cualquier producto. Por ejemplo, si tengo una base de mármol y es indiferente que otros elementos de mármol sean diferentes, cojo el mismo mármol, ¿vale? Muy bien. Los documentos que intervienen en un proceso normalizado son los siguientes. Las especificaciones son los documentos en los que se señala que un producto cumple necesariamente con una serie de condiciones, una serie de normas, una serie de elementos, etc. Los reglamentos, que son unas especificaciones de obligado cumplimiento, ¿vale? Por ejemplo, si quiero vender en un país concreto, ese producto tendrá que cumplir una serie de normas, que tienen que ser esas normas y se tienen que cumplir a rajatabla. Por ejemplo, que no use ciertos productos, que venga embalado de una cierta manera, que venga etiquetado de una cierta manera, ¿vale? Las normas son especificaciones que no tienen carácter de obligatoriedad, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, una norma de fabricación de un tornillo no tiene por qué ser obligatorio. Pero que si yo quiero poner que yo cumplo esa norma, sí que tengo que cumplirlo. No puedo mentir en eso. Muy bien. Objetivos de la normalización. Los objetivos de la normalización pueden concentrarse en 3. Dice la economía, ya que a través de la simplificación se reducen costos, lo cual es normal, lo que hemos dicho. La utilidad, es que permito la intercambiabilidad. Por ejemplo, si todos los tornillos se fabrican o todos los conectores USB se fabrican de la misma forma, yo puedo coger un conector y cambiarlo por otro, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eso es, por ejemplo, lo que lleva a que los conectores sean normalizados. De la calidad, ya que permite garantizar la construcción y características de un determinado producto, ¿vale? Porque me permite saber cómo va a ser. Estos 3 objetivos traen consigo una serie de ventajas, a saber que serían la reducción del número de tipos de determinado producto, ¿vale? También reduce el número de la cantidad de elementos. Dice ejemplo, ¿no? Dice, en Estados Unidos en un momento determinado existían 49 tamaños de botellas de leche. ¿Qué pasó? Que había que tener, pues yo qué sé, si el volumen total de botellas de leche necesarias eran 1 millón, pues había 1 millón de botellas de cada tipo, ¿vale? Que por acuerdo voluntario los fabricantes se redujeron a 9 tipos con un solo diámetro.
de boca, con lo que se obtuvo un ahorro del 25% del precio de los envases y las tablas de cierre. ¿Cómo? Simplificando la cantidad y la diferencia entre ellos. Pues ahora los tapones eran más fáciles porque solo se tenía que fabricar un tipo. Simplificación de los diseños. Dice, al utilizarse en ellos elementos ya normalizados. ¿Vale? Dice, además, se reducen los cálculos y el tiempo de fabricación. Un segundo. Vale, ok. Dice simplificación de los diseños, reducción en los transportes, embalajes, los archivos y demás, porque no tengo que repetir los productos. Facilita el lenguaje entre proveedores y clientes. También, por ejemplo, si yo quiero un tornillo de métrica 4 de 30, pues es un tornillo de métrica 4 de 30. Solo hay un tipo. Ya está, no tengo que decirle, no, dame la referencia número 5527. Ya, pero ¿lo quieres del modelo A o del modelo B? No, dame esto. Esto es algo normalizado, ¿vale? Dice, se ofrecen garantías de calidad, regularidad, seguridad e intercambiabilidad. ¿Vale? En definitiva, con normalización se consigue producir más y mejor a través de la reducción de tiempos y de costes, además de facilitar el entendimiento. Muy bien. En definitiva, con la normalización se consigue producir más y mejor a través de la reducción de tiempos y de costes, además de facilitar el entendimiento, lo que ya hemos dicho. Venga, clasificación de las normas, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué tipo de normas tenemos. Dice, las normas pueden ser nacionales o internacionales, ¿vale? Dentro de las normas nacionales, yo añadiría también que tenemos las normas de la empresa. Pero bueno, entendemos que normas de empresa, por mucho que sean consorcios y demás, no son normas, ¿vale? Si no afectan a varias empresas, no es norma. Dice, dentro de las normas nacionales puede haber normas oficiales por sectores o por empresas. Ah, vale, lo divide aquí. Y aunque más importante, lo que pasa es que yo no lo metería como nacionales, porque por ejemplo Volkswagen tiene normativas que se cumplen a nivel internacional, pero bueno, dejémoslo ahí. Dice, aunque más importante que el ámbito de aplicación puede resultar enumerar los organismos que elaboran las normas. ¿Quién hace estas normas? ¿De dónde surgen? Dice, bueno, ¿quién lo hace? ¿No? Tenemos a ISO, que es la internacional, la CEI, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, la UNESCO, que es la formación, bueno, son Naciones Unidas básicamente, para la educación, la ciencia y la cultura, CENELEC, que es el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, la FAO, que es la Organización para Alimentos y Agricultura, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que tanto hemos conocido estos años. Y entre los de carácter nacional, pues tenemos la DIN, que es la alemana, la NBN, que es la Bélgica, la NF, que es la francesa, la UNI, que es la de Italia, la PN, que es la de Portugal, BS, que es Reino Unido, ANSI, que es Estados Unidos, y me faltaría, por ejemplo, AENOR, que sería la nuestra. ¿Vale? AENOR, UNE, ¿vale? Dice, atendiendo a su contenido, las normas se clasifican entre científicas e industriales. Casi la gran mayoría de normas suelen ser industriales, ¿vale? Suele ser donde más tema hay. Pero en las científicas suele ser bastante como muy importante cuando haces algo normalizarlo. ¿Por qué? Porque, sobre todo si haces investigaciones, alguien tiene que poder repetir lo que tú acabas de hacer. ¿Qué significa eso? Que si no lo has normalizado, no lo pueden repetir, no lo pueden falsar y tu documento no vale de nada. Dice, normas científicas. Son las que definen los principios fundamentales de la ciencia, como la definición de unidades, magnitudes y sus símbolos. Normas industriales. Se determinan para normalizar y coordinar los procesos industriales. Y a su vez se pueden subdividir. Normas de calidad, normas dimensionales, normas de trabajo, normas orgánicas. Por ejemplo, normas de trabajo serían los procedimientos de trabajo. Las normas dimensionales sería como sería un objeto de grande, pequeño y tal. La norma de calidad, pues ya queda definido. Las normas orgánicas determinan reglas generales que afectan a cosas comunes de aplicación universal, ¿vale? Cosas de generales. Venga, nos metemos a las UNE, ¿vale? Que serían las normas españolas.
Dice, en España, el organismo encargado del estudio, aprobación, impresión y difusión de las normas es la Asociación Española de Normalización y Certificación, que sería AENOR. ¿De acuerdo? Espérate, voy a pasarle a alguien esto. Me lo acaban... Bueno, se me ha ocurrido que era buena idea pasarlo. Un segundo. Bien. Vale. Ok. Muy bien. Las normas españolas reciben el nombre de normas UNE, una norma española. Es muy cachondo. Las normas UNE se crean en comisiones técnicas, ¿vale? De normalización, comisión técnica de normalización. Normalmente lo que hacen son transposiciones. Casi todas las normas suelen ser transposiciones de internacionales. Igual que las normas europeas suelen ser transposiciones de las normas internacionales. Una vez transcurrido este tiempo y analizadas las observaciones, se produce su redacción definitiva, con las correcciones que se estimen, y se publica bajo las siglas UNE. Todas las normas son sometidas a revisiones periódicas con el fin de actualizarlas y también de juntarlas. Sobre todo, dos normas que trabajen básicamente sobre lo mismo, se intenta juntar, ¿vale? Un refundido de la norma. Dice, las normas se enumeran siguiendo la clasificación decimal. El código que designa una norma está estructurado de la siguiente forma: ABC, UNE, 1.032.82. Dice A, comité técnico de normalización del que depende la norma. B, el número de norma emitida por dicho comité, complementando que se trata de una revisión. R, una modificación. M, o un complemento. C. Vale. Dice C, año de edición de la norma, perdonad, ¿no? Y después, bueno, tenemos las normas de dibujo, que tienen como misión unificar la sintaxis del dibujo, para explicar cómo se dibuja. Recordad que esto lo vimos hace una semana, que todo lo que tenía que ver con las normas de dibujo eran las normas 1000, ¿vale? Las UNE 1000. 1001, 1002, 1003, 1004, bla, 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 1039, 1032, ¿vale? Por ejemplo, 1039, la acotación. 1034, la rotulación. 1032, las secciones. Vale, truco de las normas. No hay que aprendérselas todas, es imposible, ¿vale? Lo que sí que te puedes aprender es el prefijo de la norma. Por ejemplo, la 14.000. Todo lo que sea 14.000 es medio ambiente. No tienes que saber cuál es la 14.520. Eso no te vas a acordar. Pero sabes que la 14.000 es la gorda. Normalmente las que es prefijo 1 suele ser la que explica cómo va todo. Entonces tú solo te tienes que saber esa. Y a partir de ahí, tú vas a esa norma y lees todas las normas que necesitas para lo tuyo. Ya está. ¿Vale? Dice, sería muy extenso indicar todas las normas y extensiones cuyo campo de aplicación esté relacionado con el dibujo técnico. También puedes ir a Enor y buscar si hay algo relacionado con lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, normas sobre fundición en tierra. Y lo buscas y a ver qué aparece. Y compras la norma. Las normas se compran, ¿eh? Las normas se pagan. Son 40-50 euros por norma. Venga, rotulación normalizada. ¿Vale? Estamos hablando de dibujo técnico. Dice, la rotulación normalizada se refiere al empleo de las leyendas en los dibujos técnicos para indicar las medidas y otros aspectos. Esta rotulación ayuda de una forma muy importante a la claridad y estética del dibujo. Dice, en el caso del dibujo técnico, la rotulación emplea palabras y números que deben dar una información clara. Se puede hacer a mano alzada o mediante plantillas. Hacerlo mediante plantillas no es recomendable, ¿vale? Pero a mano alzada se suele hacer bastante. Tanto como la una o la otra se puede hacer de tipo de letra inclinada o letra vertical, ¿vale? La rotulación técnica o industrial está normalizada en la norma UNE 1034. Hoy en día, por ejemplo, esta norma regularía también cómo se haría en ordenador. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos a esta norma, nos dirá, pues si queremos usar ordenador, tendremos que usar este tipo de letra, esta altura de letra, tendrá que estar a esta distancia el cajetín, podrá tener tantas letras, etcétera, etcétera. Y concuerda con la norma internacional, la 3089/1. Por lo tanto, si miramos la norma UNE, es UNE 1034, ISO 3089. ¿Vale? Nos pondrá las dos.
Los aspectos esenciales de escritura utilizados en los dibujos técnicos son que se puedan leer, que sean homogéneos, que cada letra no sea un tamaño diferente, y la amplitud para el microfilmado y otros procedimientos de reproducción fotográfica, ¿vale? Es decir, si es demasiado grueso no se ve, si es demasiado estrecho tampoco, entonces hay que conseguir tamaños adecuados. Con objeto de satisfacer las exigencias anteriores, hay que tener en cuenta las siguientes reglas. 1. Deben distinguirse claramente unos caracteres de otros para evitar cualquier confusión entre ellos, incluso en el caso de ligeras alteraciones. Y 2. El microfilm y otros procedimientos de reproducción fotográfica exigen que la distancia entre dos líneas contiguas o el campo de espacio de letras o cifras sea como mínimo igual al doble de la altura de las líneas. Exacto. Si pagas un programa que cumple las normas, tú tienes que pagar la norma normalmente en el programa. El programa te viene, es decir, lo pagas. No te preocupes que lo pagas. ¿Cómo te lo digo? En la licencia está incluido el pago de la norma. ¿Vale? Es decir, para obtener el módulo que te cumpla la norma ISO no sé qué, ya te viene. Entonces, básicamente, ventajas. Que como ya te cumple la ISO, o la UNE en este caso, tú no tienes que preocuparte de hacer las modificaciones necesarias para que te la cumpla. ¿Vale? Pero desventajas, pues que tendrás que pagar las actualizaciones, que no conoces exactamente la norma. Hay, por ejemplo, en SolidWorks, si no recuerdo mal, si tú entras después a normas dentro del programa, puedes ver, visualizar las normas que tienes compradas. ¿Vale? Las puedes ver. En plan de, vale, esta norma, pues... Es decir, viene el pack. Una norma es un documento, ¿vale? Es un papel. Había un sitio donde se podían ir a consultar y era gratis ir a consultarlas y solo podías llevar, si no recuerdo mal, un papel y papel y bolígrafo. Es decir, tú las podías transcribir todas enteras, pero no te las podías llevar. Era como muy loco. Hace años, ¿eh? Ahora yo no sé cómo está el tema, pero yo me acuerdo que tú podías ir ahí, coger una norma, abrirla, leerla, copiar lo que te pareciera interesante e irte con la norma escrita. No te la podías llevar. Sí, hay bibliotecas de esas, bibliotecas de normas, que tienen todas las normas. En la OMI, la Organización Marítima Internacional, las normas, por ejemplo, de construcción son el SOLAS. Safety of Life and Sea, te habla de la construcción naval, tal, no sé qué. Y todos los astilleros tienen que tener comprado y estar suscritos a las publicaciones del SOLAS con todas las transposiciones y nuevas modificaciones. Entonces tú tienes que tener... Y es una empresa ¿cómo decirlo? Es una editorial. Los tipos de normas estas son editoriales. Bueno, deberá emplearse la misma anchura de línea tal para mayúsculas que para minúsculas. Dice medias normalizadas de escritura, ¿no? ¿Cuáles serían las típicas, no? Dice la altura H de las letras mayúsculas se toma como medida nominal. Dice la gama de alturas H, pues son las siguientes: 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20, ¿vale? Y la razón de raíz cuadrada de 2 de la gama de alturas de escritura deriva de la progresión normalizada de las medidas de los formatos en papel, ¿vale? Para que quede más o menos regularizado todo. Las alturas H y C no serán inferiores a 2,5. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se tendría que medir cada una de las letras para separarlas, distanciarlas y puntarlas según lo que tocase. Dice, las dos relaciones para D partido por H es un 14avo y uno partido por 10. D partido H, ¿vale? D es esto y H es... Joder, ¿no me deja? Espérate, he encontrado un punto aquí. Y H es esto, ¿vale? Dice, la escritura puede ser cursiva con una inclinación de 15 grados o vertical. Muy bien. Vale. Las anchuras de los trazos normalizados son expresados en milímetros. Pues 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1 y 2. Vale. Líneas normalizadas, ¿no? ¿Cómo sería una línea normalizada? Dicen los dibujos técnicos, pues se usan diferentes tipos de líneas. ¿Dónde está marcado? Pues en la 1N1032, que equivale a la ISO 128. ¿Vale? Fijaos, ¿eh? Seguramente habrá una norma europea que también tendrá que ver con esto. Dice clases de líneas.
Bueno, en la tabla 1 veremos los tipos de líneas, ¿no? Pues contornos vistas, línea fina, pues para esto, línea fina a mano alzada, pues límites de vista, cortes parciales interrumpidos, una línea recta con zigzag, también para lo mismo, gruesa con trazados, fina de trazos puntos, pues para un plano de corte, ¿vale? Gruesa de trazos y puntos, pues para líneas con superficie, con especificaciones tal, para piezas de revolución, centros de gravedad, bueno, tenemos todo lo que queramos, básicamente. Eso estará enmarcado en la norma y nos dirá, por ejemplo, hasta la longitud de la línea y la longitud de los espacios permisibles, dónde se puede usar, dónde no se puede usar, nos pondrá ejemplos, cómo evaluar si algo cumple la norma. Son muy locas, las normas son muy locas. Bueno, dice en la figura 2, muestra algunos ejemplos de rotura, ¿no? Que también nos sirven para ver qué es una rotura en una pieza. ¿Vale? La línea de rotura se suele usar para cortar elementos que son demasiado largos. Cogemos, los cortamos, y no aporta ninguna información por en medio, y ponemos esta especie de zigzag, que es lo que hemos visto antes, o esta línea curva para elementos de revolución, o esta rotura por aquí, no, por aquí, ¿vale? Si son de revolución también podemos marcar el eje de una a otra, ¿vale? Un poquito nos marca todo esto. Anchuras de líneas, pues nada. También queda definida la anchura de línea. Lo mismo que hemos visto antes, ¿eh? 0, 18, 25, 35, 5, 7, 1, 14 y 2. Si os fijáis, 1,8, 25, tal, son las mismas. Bueno, vienen relacionadas también con esto, ¿vale? Fijaos. Y más o menos tiene alguna semejanza con este tipo de formato de letras. Fijaos que todos son números áureos o trabajan con crecimientos áureos, cosas así. ¿Vale? Para que quede bonito. El objetivo, fijaos, se busca un objetivo estético en esto. ¿Vale? Que sea agradable a la vista mirar dibujos técnicos. Dada la dificultad encontrada en ciertos procedimientos de reproducción, no se aconseja usar la línea de anchura 0,18. Es demasiado finita, ¿vale? En impresoras es fácil, pero antes a mano alzada era un desastre. Dice, estos valores de anchuras pueden parecer aleatorios, pero en realidad corresponden a la necesidad de ampliación y reducción de los planos, ya que la relación entre un formato A4 y A3 es aproximadamente raíz de 2. ¿Vale? Por eso casi todas van por raíz de 2. ¿Vale? Y de esta forma, al ampliar un formato A4 con líneas de espesor 0,5 a formato A3, pues sale 0,5 por raíz de 2, que son 0,7 milímetros. ¿Vale? Vais viendo, ¿no? Por dónde va jugando esto. El secretito. Aquí está el truquito. El truquito es que esos números no son porque sí. Que cuando lo descubres dices, coñe, que cada número es multiplicar el anterior por raíz de 2. O sea que solo me tengo que aprender el primero, saber que todo es por raíz de 2 y empezar a multiplicar. Y entonces todo se vuelve más fácil. ¿Vale? Está todo pensado. Correcto, todo pensado. Muy bien. Distancia entre líneas. Dice, la separación mínima entre líneas paralelas no debe ser nunca inferior a 2 veces la anchura de la línea más gruesa. ¿Vale? Todo esto es clásico, porque si no, no se distinguen. Acabas básicamente, claro, 2 veces la más gruesa, ¡pam!, se solapan. Prioridad de líneas coincidentes. Exacto, de cabeza la típica multiplicación sin decimales infinitos. Exacto, sí, raíz de 2 no es algo que puedas hacer. A ver, raíz de 2 es 1, 4, 1. Es decir, claro, a ver, si te pones a decimales infinitos. Es decir, ¿puedo hacer raíz en esto? Espérate. ¿No puedo hacer raíz de 2? Espérate. 2 raíz. Vale, sí, 1, 4. 1, 4, 1. 1, 4, 1, 4. 1, 4, 1, 4. Sí, 1, 4, 1, 4, si queréis. 1, 4, 1, 4. Que raíz de 2 y a partir de ahí tiras. O 1, 4. 1, 4 da un resultado bastante aproximado. Raíz de 2, 1, 4 queda bastante bien. Que no quería cagarla con los decimales y ya está, ¿vale? Bueno, escalas y formatos, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho en otros temas. Hemos hecho en otros temas el tema de escalas y formatos, ¿no? Escalas, dice, no siempre podemos dibujar algo a tamaño natural. Por ejemplo, queremos dibujar un edificio, no lo vamos a dibujar a tamaño natural, al menos no en un papel. En el suelo quizá, ¿vale? Dice, raíz de 2 es un número irracional. Ya lo sé que es un número irracional.
Pero aún así, con 1,4 somos ingenieros, señores, no somos matemáticos, ¿vale? Pi es aproximadamente 3, ¿vale? Gente que me está escuchando, pi más o menos 3, ¿vale? Y vas que te matas. La gravedad más o menos 10. Un bar son 100.000 pascales. Venga, supera esto. La densidad del agua es 1 kilo por litro. Puedo decir más. Puedo pasarme así toda la tarde. Bueno, escalas, venga, eso. Dice, sin embargo, en ambos casos, la figura dibujada debe ser semejante a la verdadera, ¿vale? ¿Os acordáis lo de semejante, no? Necesitas al menos 2 decimales de precisión. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú has visto después cuando se ponen a trabajar en una casa y les has dado las medidas por milímetros y te vienen con una tiza que mide 1,5 cm? La tiza. Y encima la marcan de lado a lado, con lo que hacen una línea de grosor de 3 o 4 centímetros. ¿Tú te crees que haber aproximado al decímetro, perdón, al milímetro, sirve de algo en ese momento? En ese momento, la medida estándar es el pelín, un poquito, no le falta nada y casi, ¿vale? O sea, que seamos realistas. Joder, yo he visto en astilleros, perdón, cortar, una chapa metálica. Una chapa metálica de 2 centímetros de grosor, cortarle un cacho tal que así, porque cuando fueron a encajar 2 bloques se habían pasado de 4 centímetros. Y en un bloque era de 2 metros y algo. Se habían pasado de 4 centímetros. Y tú, la madre que te trajo. La madre que te trajo. O sea que... seamos realistas, ¿vale? Pi es 3. Bueno, va, venga. Según la norma UNE 1026.3, tal... hay una norma de cómo se realizaría esto. Dice, la escala es la relación entre la medida lineal de la representación de un elemento de un objeto sobre un dibujo original y la medida lineal sobre el mismo elemento del objeto real, ¿vale? Y entonces, pues, sería esta división, que es A partido a 2 puntitos B, que esto lo hemos visto, por ejemplo, muchas veces. Pues 1, 2 puntos, 10.000. Ya 10.000 veces más pequeña, ¿vale? Dice, la relación se refiere siempre a una unidad de 1 en sus dos términos, ¿vale? O la A es 1 o la B es 1. Y después pondremos los números. Escala natural, pues sería 1, 1. Escalas de ampliación, pues sería 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, ¿vale? Y se utiliza pues para enseñar cosas que son demasiado pequeñitas, ¿vale? A Cobija le ha dado toque con mi explicación y Víctor Carrera está sufriendo. No pasa nada, se recorta un poquito los ladrillos, Víctor, no te preocupes. No te preocupes, todo se lima un poco. Madre mía. Escalas de reducción, pues sería lo contrario, que quiero enseñar algo demasiado grande y tengo que reducirlo. Esto va a quedar grabado, ¿eh? Luego lo de pi es 3 rulará por ahí. Se emplea para representar objetos muy grandes, tal, ¿vale? Ok. Después, la designación. Según la citada norma UNE, la designación completa una escala debe comprender los siguientes términos. La palabra escala, que solo se podrá omitir en los casos excepcionales. Es decir, siempre tengo que poner escala, o puedo poner E. El teorema del punto gordo no se inventó para nada. En dibujo técnico, yo me acuerdo que el punto gordo era la forma de unir líneas más usada del mundo. Cuando esa circunferencia que no te encajaba la tangente, porque habías hecho el cálculo de las perpendiculares que no te habían salido del todo finas por los diversos grosores de todas las líneas que te vas perdiendo, y no encajaba por medio milímetro y pegabas el punto en el medio y le pegabas un poquito más gordo y un poquito más gordo hasta que encajaba y decía, ¡buah, perfecto! No se nota. No se nota nada, que aquí la he liado parda. Y encima ponías el... Claro, entonces ponías el compás en medio del punto gordo. Bueno, un festival. Un festival, ¿vale? Bueno, dice a continuación la indicación de la relación numérica correspondiente. Dicha relación se expresará perfectamente en la forma x, 2 puntos y, ¿vale? Que es lo que hemos visto arriba. Y también x barra y. Fijaos que aquí estamos hablando del cómo se indica.
¿Por qué? Porque si lo indicamos de otra manera, la gente no sabrá si eso es una escala o es otra cosa. ¿Vale? Esto es el tema. Tú tienes que hacer siempre las cosas de la misma manera para que la gente no tenga que pensar qué le estás diciendo, sino que vaya a mirar la escala y diga, ah, escala, tanto, ¿vale? Hay unas escalas normalizadas de ampliación y hay unas escalas normalizadas de reducción, ¿vale? Bueno, esto sería como se mostrarían las escalas, pues 1, 2 más pequeño, 1, 1 que sería la escala real del objeto y 2, 1 que sería el doble del objeto. ¿Vale? Dice, cuando los dibujos de especiales características se necesita una escala de ampliación mayor o de reducción menor, que están normalizadas, la gama de escala se puede ampliar por los dos lados en una potencia de 10, es decir, añadiendo un 0. Pues, por ejemplo, en este caso sería 500, 5000, ¿vale? Y en este caso sería 10.000, 100.000, o 1.000.000, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y tendremos que elegir la escala. Bueno, igual que coger 500, puedo elegir 200, o 100, o 50, bueno, 50 ya está, ¿vale? 100, 200, 500, luego pasaríamos a 1000, 2000, 5000, ¿vale? Queda claro, ¿no? Esto. Y bueno, ¿cómo elegiría la escala, no? Como criterio inicial, la escala que se utilice dependerá de la complejidad del objeto. Cuanto menos complejo, más pequeño lo puedo hacer, ¿vale? Cuanto más complejo, más grande tengo que presentarlo para mostrar todos los puntos, ¿vale? Dicha escala condicionará a su vez la elección del formato del plano que se realizará el dibujo. Si por el contrario el formato del plano viene ya impuesto, automáticamente nos quedará fijada la escala máxima que emplearemos, que será aceptable si nos da una precisión y claridad gráfica iguales o mayores a las que necesitamos. Si nos dan menores no vale para nada. O sea que habrá que hacer cortes, habrá que usar alguna técnica para que nos quepa. Habrá que tener en cuenta, del mismo modo, la apreciación visual mínima, que nos determinará la escala mínima que utilizaremos para que podamos distinguir el dibujo, la dimensión más pequeña que nos interese medir del original. A este respecto, hay que tener en cuenta que la longitud mínima que puede apreciarse en el dibujo son alrededor de 1/4 de milímetro. Todo lo que sea inferior a 1/4 de milímetro no se ve, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero que haya detalles en el dibujo que queden bien representados, la escala me tiene que permitir que ese detalle sea de como mínimo 0,25 milímetros, ¿vale? Si no, no se verá. Queda claro, ¿no? Esto yo creo que se entiende bastante bien. Además, recordad que la línea más fina que podemos tener es el de 0,18. O sea que si quiero hacer algo así, tendré que tener elementos que me midan 0,36 mínimo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dice a grandes rasgos, los objetos de tamaño similar al del plano se dibujarán a escala natural. ¿Vale? Por ejemplo, esta taza, si yo la quiero dibujar en un papel, pues normalmente o un boli o un mando o algo así usaría más o menos el tamaño del papel, ¿vale? Bueno. Vale, dice, utilización de escala normativa. Dice, conocida como la escala numérica con la cual se va a realizar el dibujo, así como las dimensiones reales del objeto se van a dibujar. Bueno, pues dimensión del dibujo será la escala por la dimensión real. Esto lo entendemos, ¿no? Es decir, esto es solo el cálculo. Teniendo en cuenta estos tres casos, que la escala es un número fraccionario, y como tal habrá que operar con él en los productos y o cocientes indicados. Es sencillito, esto no tiene mucha historia, ¿vale? Bueno. A ver, esto tampoco no... Dice, las cifras de cota refieren siempre a las dimensiones reales de la pieza. Vale, esto es importante. Nunca pongáis las cotas del dibujo, poned las cotas de la pieza. Es decir, un edificio dibujado en un papel no podéis poner 15 centímetros de altura, pues habrá de ser 15 metros o 30 metros o lo que mida. Y los textos que referencien a otros dibujos. Volvamos a buscar temas con miles de líneas dibujadas y textos que referencien a otros dibujos que no están en el subapartado que estamos mirando. ¿Y si es un edificio para pulgas? Ah, no lo sé. A lo mejor sí que mide 15 centímetros. Todas las líneas trazadas en el dibujo de una misma pieza deben estar en la misma escala. No siempre.
Dice, si por alguna razón una medida no estuviera representada en esa escala, se subrayará la cifra correspondiente. Diremos, esta parte de... Por ejemplo, un tornillo que vaya en una pieza, o la pieza en una escala y el tornillo en otra. Pues diremos, vale, esta la pieza va a tal escala y este tornillo está en otra escala, ¿vale? O una parte de la pieza. Una botonera de la pieza, yo qué sé, lo que sea. Dice, la escala no influye en la representación de los ángulos, porque son semejantes. La única forma correcta de consignar y definir las dimensiones reales de una pieza en un dibujo es mediante la acotación. Por tanto, tengo que aplicar la acotación. Venga, formatos. Dice, se llama formato a la hoja de papel en la que se realiza el dibujo. Esto lo vimos en el tema número 19 o 20 que hablaba sobre soportes del papel. Bueno, el soporte, el papel y demás. ¿Vale? Y esto, por lo tanto, estará en la UNE 1000, en este caso 26. ¿Vale? 1026. Muy bien. Reglas. A ver, reglas para los formatos. Dice las dimensiones de los formatos, tal. Regla de referencia. Los formatos están referidos al sistema métrico decimal. La superficie de formato origen, llámalo a 0. ¿Vale? Esto es cómo hacíamos y cómo reducíamos los papeles. Hago referencia al otro tema, ¿vale? Hago referencia al otro tema y simplemente os digo que estas son las medidas de los formatos del papel y que lo que nosotros hacemos es un doblado y un plegado. Y entonces vamos sacando vamos sacando las diversas hojas, ¿vale? Y nos van saliendo las diversas hojas. Cosas chulas, sigue la serie Fibonacci. Como curiosidad, esto sigue la serie Fibonacci. Cosas curiosas, ¿vale? Y la relación es una relación áurea, ¿vale? Entre la longitud y la altura. ¿Vale? Por si queréis así echaros el pisto, es un número áureo. Bueno, aquí nos ha marcado otra vez, ¿vale? Otra vez todos los elementos, ¿vale? Plegado, pues cómo se plegaría. Vale, cuestión del plegado. Cuando hablamos del plegado, es que los documentos hay que seguir una orden para plegarlos y guardarlos. Tú no puedes plegarlos de cualquier manera. No, bueno, no, es decir, tú sigues el 3752, 5274, fíjate que usas este y pones este. Y el 74 es el siguiente número de la serie Fibo. Bueno, no exactamente, pero sigue la regla. El tema es que sigue la regla, no exactamente, pero sigue la regla. Es decir, 37 más 52, más o menos. Un poco, pero sí, ¿no? Más o menos. Es una ley de crecimiento. Porque es esta, el doble, la suma. El doble, la suma. El doble, la suma, ¿vale? Vale. Que es más o menos lo que está aquí. Vale, lo del plegado. El plegado, lo que iba diciendo, importante. Los documentos, por ejemplo, si tenemos un documento, lo plegaremos dándole la vuelta y poniéndolo en diagonal, ¿vale? Se plega por aquí y después se hace el doblado en diagonal, ¿vale? Y así lo plegamos. ¿Por qué? Para que ocupe menos espacio. Tema de plegado, ya no se hace. Yo sinceramente ya no se hace. ¿Vale? A menos que no te encuentres un A0 y entonces lo plegas y tal. A4 no se pliega. Y menos de A4 no se pliega. ¡Oh! ¡Madre mía! Buenas, Eikur, gracias por el raid. Madre mía, hoy estamos que nos vamos. Espero que vengáis de haber hecho un directo de desarrollo fantástico. Es decir, de dev fantástico. Bueno, Eikur está haciendo desarrollo de videojuegos en online y aparte está emitiendo... Bueno, perdona, está guardando los directos y los está subiendo a YouTube. Si lo queréis buscar es Eikur, ¿de acuerdo? Y bueno, muchas gracias por el raid. Venga, vamos a seguir. Los de enrollarlos. Sí, pero esto es más para... Arquitecturas se suelen enrollar y se suelen llevar en el tazón este. Pero, por ejemplo, cuando los tienes que guardar en armarios y tienes que guardar un montón de documentos de un proyecto, no se guardan en rollos, se guardan en carpetas. Es la carpeta del proyecto, por lo tanto tiene que estar... gracias, el portaplanos. Tiene que estar doblado para un formato carpeta. Ahora ya no, ahora están en formato digital, está guardado en un ordenador y ya está.
¿vale? Esto, por ejemplo, sería el cómo se doblaría un documento, ¿vale? Fijadlo, ¿vale? Lo vamos plegando, bla, 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 y después lo plegamos en 3 lados, ¿vale? Lo plegamos así, lo plegamos así. Empezamos a plegar, pam, 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 pam. Y después, básicamente, ¿vale? Fijaos que aquí hay un doblez, que es este de aquí, ¿vale? Que nos marca por dónde vamos a desplegar, ¿vale? Y después marcamos los dos dobleces verticales. Fijaos que la altura del doblez vertical mide lo mismo que una hoja de A4. Está pensado para guardar en carpetas de A4. Esto sería otro tipo de doblado, otro tipo de doblado, otro tipo de doblado. Por ejemplo, esto sería un A3, esto sería un A2 seguramente, y esto sería un A1. Y esto sería un A0, como se pliega un A0. ¿Vale? Bueno, cuadro de rotulación, conocido también como cajetín, ¿vale? Que lo vamos a colocar dentro de la zona de dibujo. Sigue la UNE 1035. Tiene una anchura máxima de 170 milímetros. Espérate, le voy a dar las gracias por la raid. Que es un campeón este hombre. Me hace raid y no me saluda. Bueno, nada, ya hablaremos con él. Bueno, señales de centrado, que son los trazos colocados en los extremos de los ejes de simetría, ¿vale? El formato de los dos sentidos, que buscan un poquito marcar dónde estarían los ejes de simetría, ¿vale? Intentar dar una especie de localización del centro. Dice, estamos desarrollando, sí, aquí os veo disfrutar también. Sí, hoy estamos a tope, hoy hemos hecho 2 directos y creo que te pasa un clip. Ah, vale. Ya le he hecho propaganda. Vale, señales de orientación. Dice, son dos flechas o triángulos equiláteros dibujados sobre las señales de centrado para indicar la posición de la hoja sobre el tablero. Graduación métrica de referencia. Dice, a veces resulta conveniente situar en los dibujos una reglilla de 100 milímetros de longitud, dividida en centímetros, que permitirá comprobar la reducción del original en casos de reproducción. Por ejemplo, cuando vais al Google Maps, abajo veréis que hay una reglita, ¿vale? Que marca unas distancias. Esta la podéis coger y podéis ver si todo lo que se está mostrando está en el tamaño que vosotros tenéis más o menos pensado. Nos ayuda para tener una idea de cómo... Vale. Dice, el número de divisiones de este sistema de coordenadas debe ser par, ¿vale? Para el sistema de coordenadas, para ir buscando, por ejemplo, A4, ¿no? Pues A4 estaría en esta zona. Dice, los rectángulos de la retícula se identifican mediante letras mayúsculas. Esto normalmente cuando hacéis dibujo técnico esto no lo veréis, igual que esta recta de 10 centímetros que hemos dicho. Pero sin embargo, si compráis papel normalizado para este tipo de cosas o lo imprimís, sí que os saldrá. Por ejemplo, si imprimís un documento en AutoCAD preparado para presentación de proyectos, con todo, veréis que tiene su cajetín, tiene los cuadros de posición, tiene esto, tiene todo, ¿vale? Venga, va. Tercero. Acotación, definición y principios generales y elementos de acotación. Venga, vamos un poquito a la parte de acotación, que yo creo que es la parte más cañera de esto, ¿vale? Venga, vamos a definir qué es acotar. Dice, la acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas, convencionalismos establecidos mediante normas. Muchas cosas se hacen así porque sí, ¿vale? Y otras ya habéis visto que simplemente son porque así nos cabe todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay mucho convencionalismo. Hay mucho en plan de, bueno, hacemos esto porque siempre se ha hecho así. Para eso suele ser una de estas típicas normas que se siguen, bueno, que se siguen como elemento máximo cuando hablamos de dibujo técnico, que es que muchas cosas que hacemos se hacen porque siempre se han hecho así y entonces pues vamos a continuar. Por ejemplo, porque se marca abajo la más grande, bueno, la más alejada de la pieza es la más grande y vale, que sí, que tiene una cuestión de orden, una cuestión de limpieza, pero también porque por costumbre, ¿vale? Pero bueno, de la costumbre sale porque hay ventajas. Bueno. Principio general de la acotación.
que con carácter general se puede considerar que el dibujo de una pieza o mecanismo está correctamente acotada, y porque se puede, y porque se puede, ¿no? Cuando las indicaciones de cotas utilizadas sean las mínimas, suficientes y adecuadas para permitir la fabricación de la misma. Eso se traduce en los siguientes principios generales. Sobre todo, mínimas. No se deben duplicar medidas. No se deben duplicar medidas. Esto es un máximo, ¿eh? Si yo ya he acotado una medida, no la tengo que volver a acotar por ningún lado. ¿Por qué? Porque me ensucia el dibujo, me lo llena de medidas. Y eso no es óptimo. Sobre todo si esto lo dibujáis en CAD o en SolidWorks, os dirá, este objeto está sobredefinido. Es que has puesto demasiados elementos que definen dónde está un punto. Por ejemplo, dice una cota solo se indicará una sola vez en el dibujo, salvo que sea imprescindible. No debe omitirse ninguna cota. Las cotas se colocarán sobre las vistas, que representen más claramente los elementos correspondientes. Por ejemplo, no pondré una cota de algo que no se ve. Ejemplo. Todas las cotas de un dibujo se expresan mediante las mismas unidades. No se acotarán las dimensiones de aquellas formas que resulten del proceso de fabricación. Ojo, no se acota aquello que tenga que ver con el proceso. Por ejemplo, imagínate que yo mecanizo algo y yo sé que debido a que va a mecanizarse me va a quedar una especie de rebaba en una de las esquinas. Yo no acoto ese elemento. ¿Por qué? Porque lo voy a desbarbar, ¿vale? Las rebabas no se acotan, gracias. ¿Vale? Las rebabas no se acotan. ¿Por qué? Porque tiene que eliminarse. Sí que es verdad que se puede... Aquí hay dos problemas. Una cosa es que las rebabas no se acoten y la otra es que no haya un plano de fabricación. Es decir, un plano en el que la pieza se ve tal y como queda justamente fabricada antes de limpiar. ¿Por qué? Porque si tú no le entregas eso al proveedor, cuando fabrica la pieza no sabe si está bien o mal. Por ejemplo, pieza que no se desbarbe en ese proveedor. Él no sabe si esa pieza pues va a quedar bien o mal. O es muy difícil que lo vea adecuadamente, ¿vale? De todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades, no se acotarán las dimensiones de aquellas formas tal. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza, intentaremos no meterlas nunca dentro, ¿vale? No se acotará sobre aristas ocultas. Las cotas se distribuirán teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética, ¿vale? Estas, por ejemplo, esto es lo que viene detallado por convenciones. Dice, las cotas relacionadas, como el diámetro y profundidad de un agujero, se indicarán sobre la misma vista, ¿vale? Intentaremos que esté en el mismo sitio. Y debe evitarse la necesidad de obtener cotas por suma o diferencia de otras, para evitar errores. Vale, sí que es verdad que, por ejemplo, si yo pongo dos cotas que definan el ancho de un objeto, si después le tengo que poner la cota, que es la suma de los objetos, es como... Pero bueno, se suele poner. Después hay un... Bueno, ya lo veremos a ver si están los márgenes, ¿no? Por ejemplo, esta pieza, ¿no? Este paralelepípedo. ¿Vale? Pues tenemos la línea de cota, bueno, la línea auxiliar de cota, la línea de cota, que es este que tiene una flechita, la cifra de la cota, ¿vale? Y bueno. Dice la línea de referencia o auxiliares de la cota son líneas exteriores, ¿vale? Del objeto que abarcan su dimensión. Coinciden con los contornos libres de la figura. Es posible que delimiten la situación de los objetos. Son líneas de trazo fino, por lo tanto de 0,18, ¿vale? Son paralelas entre sí, son perpendiculares al objeto agotado. No siempre son perpendiculares, ¿eh? Mira, excepto en algunos casos particulares por motivos de claridad, ¿vale? A veces, por ejemplo, si las hago perpendiculares no caben. Las hago oblicuas y me las llevo hacia un lado y entonces me cabe todo. Sirven de apoyo a las flechas de cota. Se separan 2 milímetros de la línea de cota, ¿vale? Fijaos que queda un poquito separado, ¿vale? La línea auxiliar de cota puede formar un ángulo de 60 grados con el objeto. Esto debería estar aquí arriba, 60 grados. Y se dibujan con oblicuidad, es mejor situarlas paralelas entre sí, para que no sean una amalgama. Bueno, línea de cota, ¿no? La podemos ver, ¿vale? Por ejemplo, esto son paralelas al objeto, se sitúan con referencia al exterior de las vistas. Perpendiculares a la línea de cota correspondiente, se pueden terminar por los extremos con la cabeza de la flecha, ¿vale? Queda todo delimitado, ¿vale? Dice, los dibujos de arquitectura, los extremos se dibujan con unos cortos trazos, con una inclinación respecto a la recta de la cota de unos 70 grados. Es decir, la flechita tiene un elemento, ¿vale? Bueno.
Y entonces tenemos la flecha de la cota, ¿no? Que más o menos, pues, ¿cómo sería, no? Pues tenemos la abierta a 30 grados, abierta a 90, cerrada vacía, cerrada llena, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cada flecha será diferente. Que todo el dibujo debe tener la misma coherencia de flechas. Es importante, sobre todo, que si cogéis una flecha no salgáis de ahí, ¿vale? Por ejemplo, esta es la típica. La cerrada llena o la cerrada vacía. Yo creo que son las más típicas, o al menos son las que más he visto en proyectos. La abierta a 30 me parece un poquito churrera. Y la abierta a 90 no la he visto en mi vida. Os lo digo así. Mira que me he mirado proyectos, pero nunca la he visto. Nunca. Bueno, la cifra de cota, ¿no? ¿Cómo será? Dice, indican la magnitud de la cota. Si no hay ninguna indicación, se expresan siempre en milímetros. Por ejemplo, en eléctricos abierta a 30. Oh, puede ser. Sí, puede ser abierta a 30. Pero ya te digo, abierta a 90 es que no la he visto nunca. Y seguro que hay algo para lo que se usa. Si está ahí es porque se usa para algo. Vale, dice, el objeto acotado expresa la dimensión máxima que posee. No pueden separarse o cruzarse por líneas. Importante. No pueden estar sobre aristas. Importante. No pueden estar en intersecciones de líneas. Importante. ¿Vale? Se colocará en el centro una línea cota. No pueden ser cortados ni separados por otra línea del dibujo. ¿Vale? Tienen que quedar limpios. En algunos casos puede interrumpirse. ¡Oh! Bienvenido. Bienvenido, Fretzbach. Bienvenido a esta clase temática. Dice, se sitúan de abajo a arriba en la acotación vertical. Se dibujan de izquierda a derecha en la acotación horizontal. En el caso en el que el espacio sea muy pequeño, se invertirá el sentido de la flecha a la cota. ¿Vale? Sobre todo si es muy pequeño, las flechas, en vez de estar por dentro, están por fuera de la línea de cota. ¿Vale? Porque si no, no cabe el número. Bueno, por ejemplo, este sería el caso de que el elemento es... No puedo dibujar aquí. Vale, no me lo puedo llevar. Vale, este caso sería muy pequeño, las líneas de cota las tenemos aquí. Este caso, sin embargo, con la misma medida lo ha hecho por aquí. ¿Veis? Por ejemplo, lo que no ha hecho ha sido ponerlo en la misma línea, ¿lo veis, no? Las cotas que no estén a escala se subrayan. Esto también es importante, ¿eh? Si las cotas no están a escala, se subrayan. Es lo que hemos dicho antes del tema de cotas y todo esto. Y aunque no existe una norma escrita, es un buen procedimiento colocar un punto debajo de los números que pueden ocasionar ambigüedad. Por ejemplo, el 6 y el 9. Es decir, si pongo un 6, el punto lo pongo abajo. Y si tengo un 9, el punto lo pongo arriba. ¿Vale? Perdón, lo pongo también... Disculpad, lo pongo también abajo en el dibujo, pero me refiero a que estaría en el palito. ¿Vale? Entonces, lo vea por donde lo vea, sé que es un 6 o sé que es un 9. Claro, como en el bingo... Como en el bingo, pues como en el bingo. Siempre en la misma posición. Ajá. Muy bien. Venga, vamos. Vamos allí, dice. Bueno. La línea de referencia, fijaos. 1032. Por lo tanto, la 1032, ¿vale? Una norma española 1032. La disposición 82, 2R. ¿Vale? Dice, indicaciones especiales. A veces una superficie debe ser tratada como, por ejemplo, cementado, cromado, fosfatado, ¿vale? Y la zona donde se va a realizar la aplicación se indica en el dibujo con una línea gruesa de trazos y puntos paralela a la superficie, ¿vale? Como si la envolviera, como si fuera una especie de protección que la envuelve, que va a ser, pues, exactamente lo que va a ser después. ¿Vale? Después, sistemas de acotación, acotación de elementos geométricos. ¿Vale? Vamos a ver un poquito... Pues cómo sería la acotación de elementos geométricos. Venga. Hay varias formas. Primero hay que entender que las cotas se inscriben una vez solamente. La agrupación de las cotas debe permitir la lectura con facilidad de la vista que sea más favorable. Perdonad. Los sistemas de acotación son acotación en serie o en cadena, ¿vale? Tengo varias medidas, pues pam, 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 una detrás de otra. ¿Vale? Sin fallar. Acotación en paralelo. Pues me cojo una línea de cota y a partir de ahí empiezo a meter todas las cotas. Por ejemplo, este agujero pues está a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, a 60 y a 70, yo qué sé, por ejemplo. En vez de poner de centro a centro, ¿por qué? Porque aquí es muy fácil medir estas distancias. Pero si yo me tengo que ir a medir este punto desde este centro, que además lo medía desde este centro,
y además lo medía desde este punto, seguramente tendré muchos problemas a la hora de mecanizar. ¿Vale? Lo que busco es que el mecanizado de esto sea fácil. Ahora ya no tengo que empezar por este punto, perdón, por este punto. Puedo empezar por este punto. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de cómo se hace. En este caso, por ejemplo, aquí me lo ha puesto en serie, ¿vale? Un poquito así a lo loco. Pero bueno. No, miento. No. 6, 10, 28, 38. Ah, esto viene desde aquí. Esto viene desde aquí. ¿Vale? Por eso solo hay una línea. Vale. Ya lo veo. Claro. Bueno, y aquí tendríamos el otro. Muy bien. Acotación combinada. Podríamos tener en serie y en paralelo simultáneamente. ¿Vale? Dice, es un sistema de acotación que emplea al mismo tiempo el método en serie y en paralelo. Y acotación por simetría. Yo encuentro un punto de simetría y empiezo a acotar todo desde la simetría, que también es una forma sencilla de acotar. Acotación por coordenadas. Por ejemplo, busco un punto, diré entre comillas imaginario, o elemento que puede resultar conveniente en algunas ocasiones utilizar dos ejes de coordenadas X y Y con un origen común en 0. Pues ahí empezará a acotar todo. ¿Vale? Letras, símbolos y líneas específicas. ¿Vale? Por ejemplo, el diámetro es un 0 con una línea, ¿vale? Que, bueno, una redonda con una línea que básicamente me marca diámetro. El radio sería una R mayúscula, este lo habréis visto muchas veces, se puede marcar desde dentro, desde fuera y tal. El cuadrado, que este no lo he visto normalmente, es básicamente un símbolo cuadrado, y esto me marcaría, dice, esto sería una sección cuadrada, esto no sería una revolutiva. Esfera, pues esfera, diámetro 6. Este tampoco lo había visto, pero bueno, mira, es curioso, ¿no? Esfera, R30, vale, ok, vale, muy bien. La cruz de San Andrés. Dice, la cruz de San Andrés, dibujada por dos líneas diagonales de línea fina, y se utiliza para representar la superficie plana sobre un cuerpo geométrico. ¿Vale? Lo que hemos visto antes, la hemos visto aquí. ¿Os acordáis, no? La hemos visto aquí. Básicamente me marca que eso es plano. ¿Vale? Dice, acotación de elementos geométricos. Pues normal de acotación de ángulos. Por ejemplo, ¿cómo se acotaría un ángulo? Pues por ejemplo así. ¿Vale? Yo tengo este arco, y este arco es el que defino con 94 grados. Pues por ejemplo, esta cabeza de este tornillo, pues 94 grados. ¿Vale? La cota es un ángulo, la cifra de la cota se expresa en grados. Y las líneas de referencia concurren con el centro del ángulo, ¿vale? Llegan al centro del ángulo. Puedo también hacer arcos. Dice la línea de referencia delimitando por el arco y tal. Pues la cifra de corta con un arco superpuesto. En este caso, fijaos que el arco se marca con las líneas en aquí en vertical. ¿Vale? No están como en el ángulo, están en vertical, ¿vale? Son paralelas entre sí. También me sirve para definir cuerdas, ¿vale? Fijaos que en este caso esto estaría siguiendo el mismo radio del arco, pero este no, este es recto, este es totalmente recto, ¿vale? La circunferencia, la acotación de diámetro, bueno, ya lo habíamos marcado, ¿vale? Antes con el diámetro. El radio también lo hemos marcado antes. Por ejemplo, aquí esto ya lo tenemos hecho, esto lo tenemos hecho. Estos son ejemplos. Por ejemplo, el diámetro se puede marcar por fuera, se puede marcar desde el centro, se puede marcar desde dentro en algún punto, seguramente. Aquí. Yo hay algunas que nunca he visto. Por ejemplo, esta de aquí. Y mira que he visto objetos. Objetos que te digo yo. Por ejemplo, esto podría ser perfectamente un dibujo de un acoplamiento elástico para entre un motor y una reductora. Ese dibujo como tal, yo así no lo he visto. Bueno, objetos al desnudo, este corte con estos diámetros, esto sí que lo habría visto. Con esta línea también la habría visto. Los diámetros también. Bueno, hay usos, hay usos. Esto también lo habría visto, este 50, sí, con este corte. Centros fuera de los límites del dibujo, es decir, un centro que está fuera del límite donde yo tengo mi dibujo, el papel. Líneas oblicuas. Las cifras de cotas donde se sitúan centradas. La cifra de cotas se dibuja por encima de la línea, tal. Entonces tendríamos, por ejemplo, estas que serían estos ángulos. Fíjate que siempre se dibuja por encima de la línea, ¿vale? No se mantiene por fuera. Se mantiene siempre por encima de la línea, ¿vale?
Y no te pierdes el megaconstrucciones, sí, sí. Dimensiones idénticas, pues por ejemplo esta que es igual que esta. Por ejemplo, tengo esta medida que son 30 y digo que esta y esta son iguales, pues esos 15. Ya está, no tengo que definir más el objeto. Ya estaría. Esto en SolidWorks se usa mucho. Tú le dices, por ejemplo, estas dos son iguales. Y ¡pam! Y te lo ajusta a igualdad. Entonces solo tienes que modificar el ancho y siempre quedan iguales. Eso es muy buena idea. Si quieres definir, por ejemplo, una medida en proporción a otra, pues es lo mejor. Elementos equidistantes, piezas ensambladas, cómo quedarían montadas una dentro de la otra. Y bueno, vamos allá a la conclusión y cerrando el tema. Dice, el dibujo técnico es un lenguaje universal que permite la comunicación entre seres humanos. Y además no solo entre seres humanos, sino entre todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque está normalizado a nivel internacional. Muy bien, es utilizado en actividades de tecnología y científicas, ya lo hemos visto también. La correcta interpretación de los planos internacionalmente exige que la normalización sea común a todos los países. Por eso hay organismos internacionales que lo llevan. La ONU, también tendríamos, por ejemplo, para temas científicos la OMS y demás. Las máquinas de corte, las máquinas de control numérico, claro, si tú te compras una máquina de control numérico, yo que sé, japonesa, y tenías tus planos preparados para tu máquina de corte alemana, y vas y le metes los mismos planos, una máquina de corte que pueda usar no solo control numérico, sino introducción de datos desde el ordenador, desde programas de diseño o lo que sería mecanizado asistido por ordenador. Claro, tú le metes tus nuevos planos, bueno, tus mismos planos, y de repente deja de hacerte las piezas. Eso no puede ser, corte por carga. Perfecto. De las normas son documentos no obligatorios. Recordad que no era obligatorio seguirlo. Que dan especificaciones técnicas y se basan en el resultado de la experiencia y el desarrollo de tecnología. Recordad que podían ser internacionales, nacionales, dentro de nacionales teníamos las empresas, que nos podían hacer nuestras propias normas. ¿Vale? En plan de, no, yo quiero que para mi producto, además de todo lo que te obliga la norma internacional, me pongas aquí en esta parte de la página, yo qué sé, un identificativo de color según dónde vaya puesto en mi motor. Es una norma de mi empresa. ¿Vale? La normalización se ha establecido por consenso entre las partes que la utilizan y que comporten las mismas actividades. Son aprobadas por un organismo de normalización reconocido. Las normas técnicas en España se elaboran en AENOR, la entidad legal, y se corresponsabiliza de su desarrollo, establecimiento y las va manteniendo al día. ¿Vale? Dice, las normas están presentes en la vida cotidiana, pero las que se tratan en este tema corresponden a la normalización del dibujo industrial. Dice, a saber, acotación, principios generales, escala, líneas normalizadas, plegado de planos, definiciones, métodos de ejecución, indicaciones especiales, tolerancias, conicidad, bla, bla. ¿Vale? Es decir, habéis visto todo esto. ¿Vale? Habéis visto que todo lo que hemos estado hablando estos días sobre dibujo técnico tiene que ver, al final, con cómo lo vamos también a acotar, cómo vamos a meter todas las medidas. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, un elemento que no se vea a vista, bueno, a medidas verdaderas, a tamaño verdadero, nosotros lo tenemos que acotar como si se viera a medida real, aunque esté a escala y demás. ¿Vale? Porque lo marca la norma. Muy bien, y hasta aquí el tema número 25. Con esto terminamos dibujo técnico tal y como lo habíamos iniciado hace unos días. Así que bueno, vamos a despedirnos para la gente de YouTube. Bueno, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí, hasta este tema número 25, donde por fin hemos terminado la parte de dibujo técnico, dentro de los 71 temas para la preparación del temario de secundaria de tecnología. Espero que os haya resultado interesante, que lo practiquéis, es un tema un poquito complejo, así que bueno, os dejo todos los vídeos subidos a YouTube, ya lo tenéis en vuestra lista de reproducción para el temario de tecnología. Y nada, si os ha gustado el vídeo, podéis veros el resto, y por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal, y nos vemos aquí en otros vídeos de Mar de Curiosidad. Recordad que también tenéis el canal de Mar de Curiosidad en Twitch, que más o menos cada noche sobre las 10 de la noche estamos emitiendo estos temas que ahora estáis viendo. Así que nada, un saludo y buena prueba.